Todos lo conocen como el sofisticado, elegante y letal agente 007. Pierce Brosnan, el hombre que encarnó a James Bond en 4 exitosas películas, conquistó Hollywood con su estilo inconfundible, su sonrisa carismática y esa aura de misterio que parecía inquebrantable. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de ese traje caro y esa mirada confiada se esconde una de las historias más duras y conmovedoras de toda la industria del cine. Este no es un relato sobre fama, fortuna o glamour. Es la historia de un niño abandonado, de un joven marcado por la soledad, de un hombre que encontró el amor verdadero y lo perdió. La miró a los ojos, la sobrevivió y renació. Y hoy, en Hablemos de Historias con Saúl, te voy a contar cómo lo hizo. 1. Un niño invisible. Infancia de abandono y silencio. Pierce Brendan Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda, pero fue criado en un pequeño pueblo llamado Navan. Su madre, May, era enfermera. Su padre, Thomas Brosnan, un carpintero, que desapareció de sus vidas cuando Pierce tenía solo 1 año. Fue el primer abandono. Creció sintiéndose invisible. Su madre, desesperada por encontrar trabajo y una mejor vida, emigró a Londres. Pierce se quedó en Irlanda, siendo criado por sus abuelos, luego por una tía, luego por una pensión. No tenía un hogar fijo, tampoco hermanos, solo soledad. Durante años, durmió en habitaciones alquiladas, comió lo que había y aprendió a no llorar. El silencio fue mi primer idioma, dijo en una entrevista. Ese niño solitario encontraría años después una válvula de escape, el arte. Pero en ese momento, su única certeza era que estaba completamente solo en el mundo. 2. La salvación en Londres. El arte como refugio. A los 11 años, finalmente se reunió con su madre en Londres. Pero el cambio de país no significó un cambio emocional inmediato. Pierce era tímido, retraído, y se sentía un forastero en una ciudad ruidosa. Abandonó la escuela a los 16 años para estudiar arte comercial. Pero un día, por pura casualidad, un compañero lo llevó a una clase de teatro. Y ese fue el segundo nacimiento de Brosnan. Llevó a una clase de teatro. Y ese fue el segundo nacimiento de Brosnan. Descubrió que podía ser otras personas, que podía hablar sin que su voz temblara, que podía tener emociones y ser escuchado. Ingresó en el Drama Center de Londres. Su talento era evidente, pero también lo era su dolor interno. Lo que los demás veían como intensidad actoral era, en realidad, una profunda herida sin sanar. El salto a la fama, del teatro a la televisión. En 1980, Brosnan consiguió su primer papel importante en la serie Remington Steele, interpretando a un detective encantador. La serie fue un éxito internacional y su rostro comenzó a volverse familiar en todo el mundo. Su estilo elegante, su mirada penetrante y su acento suave hicieron que pronto fuera considerado como un potencial James Bond, pero no sería de inmediato. En los años 80 y principios de los 90, Brosnan fue encadenando papeles y ganando respeto. Pero en casa, su vida personal era mucho más intensa que cualquier guión de Hollywood. 4. Cassandra, el amor que lo cambió todo. En 1977, Pierce conoció a Cassandra Harris, una actriz australiana. Ella era talentosa, sofisticada, fuerte y madre soltera de 2 hijos. Él, un joven irlandés con el alma rota, y sin embargo, hicieron clic de inmediato. Cassandra lo apoyó en todo, lo ayudó a crecer, lo impulsó, creyó en él cuando él mismo no lo hacía. Se casaron en 1980 y tuvieron un hijo, Sean. Brosnan adoptó legalmente a los 2 hijos de Cassandra, Charlotte y Christopher. Era feliz. Por primera vez, tenía una familia, una verdadera. Pero la tragedia, una vez más, no estaba muy lejos. 5. La enfermedad que lo quebró por dentro. En 1987, Cassandra fue diagnosticada con cáncer de ovarios.
la misma enfermedad que se había llevado a su madre años antes. Durante 4 años, luchó contra la enfermedad mientras Brosnan hacía malabares entre rodajes y cuidados. Pierce estuvo a su lado todo el tiempo. Nunca dejó de apoyarla, de amarla, de creer que podrían ganarle al destino. Pero en 1991, Cassandra falleció. Pierce quedó devastado. Fue como si una bomba hubiera estallado dentro de mí, dijo. Se quedó viudo a los 38 años, con 3 hijos a su cargo y un agujero negro en el alma. 6. El luto más largo y otra pérdida imposible. Tras la muerte de Cassandra, Brosnan cayó en una profunda depresión. Pasó años sumido en la tristeza, refugiándose en el trabajo y en la pintura. Durante ese tiempo, crió a sus hijos con amor, pero también con dolor, y justo cuando parecía que empezaba a sanar, en 2013, su hija Charlotte, la que había criado desde niña, fue diagnosticada con el mismo tipo de cáncer que su madre. Luchó durante 3 años, pero no lo logró. Murió a los 41 años. Brosnan perdió a su hija y revivió la tragedia. Perder a Cassandra fue como caer. Perder a Charlotte fue como caer desde el mismo lugar, pero sabiendo lo que te espera abajo, confesó en una entrevista. 7. El renacimiento, Keely y una nueva vida. Pero la historia de Pierce Brosnan no es solo dolor, también es resiliencia. A mediados de los años 90, conoció a la periodista y activista Keely Shea Smith. Ella no era una actriz de Hollywood, no buscaba fama, y lo amó con todas sus cicatrices. Keely fue la luz que Brosnan necesitaba. Se casaron en 2001 y tuvieron 2 hijos, Dylan y Paris. Pierce reconstruyó su vida desde los cimientos, aprendió a amar otra vez, y lo más importante, aprendió a perdonar al pasado sin olvidarlo. 8. James Bond. El héroe con corazón roto. En medio de su duelo, Pierce fue elegido como James Bond. Fue el 6º actor en interpretar al agente 007 desde 1995 hasta 2002. Muchos lo ven como el Bond más elegante y emocional. Y no es coincidencia. Detrás de cada escena de acción, de cada frase mordaz, de cada mirada dura, había un hombre que conocía el sufrimiento real. Sus películas fueron éxitos de taquilla, pero más allá del cine, Brosnan se convirtió en una figura admirada por su resiliencia emocional. 9. Arte, activismo y legado. Hoy, Pierce Brosnan es mucho más que un actor. Es un activista medioambiental, un pintor talentoso, un padre presente y un esposo amoroso. Ha hablado abiertamente sobre salud mental, duelo, la importancia de llorar y de expresar las emociones. Ha dicho frases como: el dolor nunca desaparece, pero aprendes a caminar con él, como si fuera una sombra que te sigue, pero no te controla. Su arte refleja ese viaje interior. Sus cuadros son profundos, intensos, casi viscerales. Y sus entrevistas son lecciones de humildad, de vida y de humanidad. 10. Reflexión final. El héroe de carne y hueso. Pierce Brosnan no venció al mal como James Bond. No salvó al mundo con un reloj láser o un Aston Martin. Pierce Brosnan venció al dolor más humano y profundo que existe, la pérdida, y lo hizo con dignidad, con arte, con amor y con fe. Esta es la historia de un hombre que nació solo, vivió tragedias, perdió a su esposa y a su hija. Y aún así, decidió seguir viviendo, seguir amando, seguir creando. Porque como él mismo dijo una vez, no puedes dejar que la oscuridad gane. Hay que encender una luz, aunque sea pequeña, y seguir caminando. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Ya conocías este lado tan humano y profundo de Pierce Brosnan? Si te conmovió su historia tanto como a mí, te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y fuerza. Soy Saúl, y esto fue Hablemos de Historias. Hasta la próxima. Y recuerda, todos tenemos cicatrices, pero también tenemos el poder de seguir adelante.